Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Una vez más vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría para cada uno de vosotros. Es necesario estar en todo, en este maravilloso despertar de la conciencia, porque hay muchas cosas que están sucediendo, pero es importante aprender, cada uno de vosotros investigar. Esto hago con propósitos educativos de cada uno de vosotros. Desde manantiales secretos del cielo, vamos con el continuo con el misterio de Belicena Vilca, el 17º día. Llevar a cabo la última parte de los planes de la Fraternidad Blanca requeriría de una reforma en el sistema monacal benedictino. Se necesitaba, sobre todo, concentrar el conocimiento de la orden y controlar desde ese centro las principales funciones culturales del occidente. Y aquella reforma no se haría esperar, pues estaba prevista de antemano. Vale decir, era una alternativa estratégica de los Golem. En el mismo siglo IX, apenas muerto Carlomagno, y cuando su dinastía se apresta a trabarse en una lucha de facciones por los trozos del imperio que duraría 100 años, ya comienza a perfilarse el cambio. En el año 814, Ludovico Pío, el monje, brinda todo su apoyo a San Benito de Aniane para que funde un monasterio en Aquisgrán, donde la regla benedictina sería aplicada con el máximo rigor. 3 años después, aquel monje que había sido enviado a la corte carolingia por el Papa Benedicto León III redacta y da a conocer el Capitulare Monacorum y el Codex Regularum, que daría fundamentación inicial a la reforma de la orden benedictina. Pero será en el siglo X cuando el objetivo de concentrar el conocimiento de la orden se logre concretar definitivamente con la ocupación del monasterio de Cluny. La demora de achacarse a la compatibilidad que tal objetivo debía guardar con la seguridad del secreto de la orden. Los Golem no podían arriesgar a esa altura de los hechos un fracaso por imprevisión. Por eso la reforma de Cluny solo se emprende cuando se dispone de la seguridad de que no será interrumpida. Con la elección del sajón Enrique I, el pajarero, como rey franco y emperador, en el año 919 entra en la historia el extraordinario linaje de los Otones y los Salios, una sangre pura que llegaría a producir un Federico II, Hohenstaufen en el siglo XIII. El emperador Hiperborio, que se opuso con el poder del espíritu a los más satánicos representantes del pacto cultural. En el siglo X, ese linaje poderoso se dedica con vigor a reorganizar el reino. En tanto, el papado cae en el mayor desprestigio a causa de la digitación efectuada por las familias de la nobleza romana, especialmente las Teodoras, Crescencios, Túsculos, etc. La orden benedictina, que ha decidido aprovechar el momento para trabajar secretamente en la formación del Colegio de Constructores de Templos, se asegura de entrada que nadie interfiera en el funcionamiento de Cluny. Es que justamente el lugar elegido para concentrar el conocimiento recayó en un monasterio francés por exclusivos motivos de seguridad. Una sucesión de bulas papales emitidas durante los siglos X y XI, acatadas al pie de la letra por los duques de Aquitania y reyes de Borgoña, establecieron la total independencia de Cluny de cualquier otra autoridad fuera del Papa o sus abades. Ni los reyes, ni los duques o condes, ni los obispos regionales podían intervenir en los asuntos del monasterio. ¿Ha escuchado hablar actualmente, doctor Ciegnagel, de ciertas bases secretas que poseerían las grandes potencias, por ejemplo los soviéticos o los norteamericanos, en las que se habría reunido un enorme número de científicos de todas las especialidades, dotados de los más avanzados medios instrumentales, para planificar en forma integral objetivos de largo alcance, y que dependería directamente del presidente o del Consejo Supremo y actuarían independientemente de cualquier otra autoridad nacional fuera de sus propios jefes o comandantes? Pues exactamente eso era Cluny en el siglo X. Allí se planificaba para una Europa futura, judio-cristiana, unificada bajo las catedrales y el templo de Salomón, controlada por una orden militar de la Iglesia, administrada por una sinarquía financiera y gobernada finalmente por el pueblo elegido. Es Formoso, el mismo Papa Benedictino, cuyo cadáver insepulto fue arrojado al
Tiber por el Papa Esteban VI, partidario de Lamberto de Spoleto, en venganza porque aquel nombrase emperador de Arnulfo, quien nombraba a Vermont para emprender la gran misión. Vernon era un monje benedictino de noble linaje borgoñón, cuya influencia sobre el duque Guillermo I de Aquitania fue aprovechada para convencer a este sobre la conveniencia de fundar el monasterio de Cluny. En el año 910, el mismo Vernon toma la dirección del monasterio y da principio a la concentración del conocimiento. Se reúnen allí los principales libros y manuscritos que la orden poseía en distintos monasterios y se constituye una élite golem dedicada a la copia de documentos y al estudio de la arquitectura sagrada. Desde luego, la élite golem, denominada internamente monjes clérigos, habría de ocuparse con exclusividad de su tarea y tendría que abandonar la tradicional norma benedictina de compartir los trabajos de mantenimiento del monasterio y la producción de alimentos. En ese sentido, se reforma la regla de benedictina y se crea la institución de los monjes laicos para desempeñar la honrosa función de mantener a los golems. Durante el mandato de su segundo abad, San Odón, ya comienzan a verse los frutos de la reforma. Primero se difunde la fama sobre el ascetismo y la perfección alcanzada por la reforma cluniacense, lo que atrae la curiosidad de otros monasterios y causa la admiración del pueblo. Luego se envían grupos de monjes especialmente entrenados a los monasterios que lo requieren para iniciarlos en la reforma. A los miembros del pueblo se les selecciona cuidadosamente para incorporarlos a la élite de los monjes clérigos o encargarlos de las tareas propias de los monjes laicos. Después se inauguran monasterios sometidos a la jurisdicción de Cluny y los que se extienden sus derechos de autonomía y de independencia. En ese punto, Cluny era una congregación por derecho propio. Y quien más entusiastamente apoya a San Odón con una bula en el año 932 es el Papa benedictino Juan XI, hijo bastardo del Papa Sergio III y de Marosia de Teodora, célebre asesina de la época. Tras 150 años de actividad, la congregación de Cluny cuenta con 2000 monasterios distribuidos principalmente en Francia, Alemania, Italia, pero también en España, Inglaterra, Polonia, etc., sin incluir los restantes miles de monasterios benedictinos que han adoptado la reforma cluniacense, pero que no dependen del abad de Cluny. A mediados del siglo XI, la orden ha conseguido transformar eficazmente la cultura europea. Bajo el manto intelectual de los benedictinos de Cluny se han formado los gremios de masones operativos que demostraron su pericia en el arte de la construcción románico y que ya están listos para lanzar la revolución del gáulico, más llamado gótico. Atrás de ese movimiento, naturalmente, está el Colegio Secreto de Constructores de Templos, pero también se ha logrado plantar en el corazón de los señores feudales la semilla del sentimentalismo, del arrepentimiento y de la piedad cristiana. Los pecados pesan cada vez más en el alma del caballero y requieren el alivio de la confesión sacerdotal. Se acepta moringuear o moriguerar la conducta guerrera mediante la paz de Dios y la tregua de Dios, determinadas por los sacerdotes. Se moraliza a los guerreros germanos con los principios judaicos de la ley de Dios, del temor a la justicia de Dios, etc. Como resultado de eso surge una clase especial de nobles y caballeros que, sin perder su valor y audacia, pero respetuosos de Dios y de sus representantes, están condicionados para arrojarse ciegamente a cualquier aventura que les señale la Iglesia. Los planes de la Fraternidad Blanca se van cumpliendo en todas sus partes. En el año 1000, luego de haber atemorizado a Europa con la proximidad del juicio final, los goles avanzan un gran paso al exponer al emperador alemán su proyecto de reconstrucción del Imperio Romano del Occidente con capital en Roma y conseguir que éste acepte desplazar la capital del imperio de su base alemana. Aunque tal proyecto no se concretaría, la idea ya estaba lanzada e influiría durante 250 años en los objetivos imperiales del reino alemán. Los detalles de ese plan se acuerdan entre el rey Otón de Grande y el papa Golem Silvestre II, cuyo nombre era Gerberto de Reims, y en ese plan del año 1000, en el compromiso que asumía el emperador de luchar contra los infieles, especialmente contra los sarracenos de España, mediante una milicia de Dios, estaban claramente esbozados los conceptos de las cruzadas y de las órdenes militantes 100 años antes de su realización. Pero el éxito del plan respondía, en todo caso, de la sujeción del emperador frente a la autoridad del papa.
del dominio que la Iglesia pudiese imponer sobre el temperamento naturalmente indómito de los soberanos germanos, sería allí donde se medirían nuevamente las fuerzas del pacto cultural contra el recuerdo inconsciente del pacto de sangre. Para eso los golems sentarían en el trono de San Pedro a un reformador cluniacense de fanatismo sin par, el monje Hildebrando, que pasará a la historia como el Papa Gregorio VII, el Papa que haría humillar al emperador Enrique IV en Canosa, antes de levantarle la excomunión, demostrando con ello la superioridad del poder espiritual sobre el poder temporal, es decir, sosteniendo la antigua falsificación de los atlantes morenos y de los sacerdotes del pacto cultural para la sabiduría hiperbórea del pacto de sangre. Contrariamente, el espíritu es esencialmente guerrero y por lo tanto las castas nobles y guerreras son espiritualmente superiores a las sacerdotales. Mas, con la debilidad de Enrique IV, el daño estaba causado y le tocaría a sus descendientes luchar contra un papado golem erigido indirector del destino de Occidente, que los golems no confiaron ni confiarían jamás en los alemanes. Aparte de la radicación del Colegio de Constructores de Cluny, lo indica su actitud favorable a los normandos como ejecutores preferidos de sus planes, seguidos de los franceses, aquellos que no pertenecían, como se supone, a la familia de pueblos germanos, sino a una tribu céltica de Escandinavia, étnicamente diferente de los vikingos, noruegos, suecos y daneses. Se habían conquistado un ducado en el norte de Francia, la Normandía, que fue reconocido oficialmente por Carlos el Simple en el año 911, por el Tratado de Paz pactado entonces en el Saint-Clair-sur-Epte. El duque Rollón se bautizaba y aceptaba el cristianismo junto con su pueblo, cuya evangelización definitiva se dejaba en manos de la orden benedictina. No tardaron, pues, en florecer los monasterios en Normandía y en quedar finalmente toda la nobleza normanda bajo las influencias de Cluny. 150 años después se comprobaban los defectos de la paciente labor de adoctrinamiento y acondicionamiento cultural realizado por los benedictinos. Los normandos estaban preparados para constituirse en un brazo ejecutor de los planes de la Fraternidad Blanca. El Papa golem Nicolás II, aquel que instituye la elección papal por parte de los cardenales, le entregue el enfeudo al sur de Italia, al rey Roberto Guiscardo, la Apulia, Calabria y Sicilia, a Ricardo de Anversa, Capua. Corre el año 1059. 7 años después, en 1066, el duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, se apodera de Inglaterra con la colaboración o traición desembosada de la orden benedictina de la isla. Gracias al ingreso nuevamente en Inglaterra los miembros del pueblo elegido, que habían sido expulsados en el año 920 por el rey Knut el Grande bajo el cargo de enemigos del Estado. El papa es entonces el benedictino Alejandro II, pero los cerebros que dirigen la maniobra son los golem cluniacenses Hildebrando y Pedro Damiano. Al sucederlo en el papado el mismo Hildebrando o Gregorio VII en el 1073, una franja impresionante que desciende desde Irlanda, abarca Inglaterra, Normandía, Flandes, Francia, Borgoña, Italia y concluye en Sicilia, se halla sometida a la influencia directa de los golems de Cluny. Cabe agregar sobre Hildebrando un dato que no debe ser jamás olvidado: su origen judío. Hildebrando, en efecto, era bisnieto de Baruch, el banquero judío que se convirtió al cristianismo y que fue cabeza de la familia Pierleoni, un linaje que influyó durante siglos en las elecciones papales gracias al dinero de los Pierleoni. Por ejemplo, Hildebrando había logrado la elección de Alejandro II y apoyó para sus propios planes, y la banca Pierleoni, por supuesto, era muy caritativa, y su caridad, desde luego, tenía directo beneficiario, la congregación de Cluny, donde sus hermanos de raza y los golems preparaban el gobierno mundial del pueblo elegido. Poner a punto el plan de los golems demandará un ensayo preliminar. Esa prueba general de verificación de potencialidades será la primera cruzada. En 1078, Gregorio VII y la plana mayor golem reciben dos noticias simultáneas. La más importante es la que proviene de la Fraternidad Blanca, en la que los inmortales aprueban al fin el traslado a Europa de las tablas de la ley, ocultas durante 25 siglos en Jerusalén,
en las proximidades del Templo de Salomón. La otra noticia viene del Imperio del Oriente, que está cercada por un poderoso despliegue militar de los turcos seldashukos, quienes ya ocuparon Irán, Bagdad, Siria, Palestina, gran parte del Asia Menor y acaban de apoderarse de Jerusalén. Esas noticias deciden a los golems sobre la forma en que ensayarán sus fuerzas, predicarán la cruzada, mas en principio esta no apuntará al objetivo principal, sino a un secundario. Se divulgará la necesidad caballeresca cristiana de prestar ayuda a la iglesia bizantina contra los turcos. Si ese llamado de los resultados esperados, recién entonces se anunciará el deber de liberar a la Tierra Santa. Y solamente si este último reclamo es obedecido, solo así se emprenderá la misión a Jerusalén para buscar la clave del Templo de Salomón, porque ocurre que la recuperación del secreto del pueblo elegido no es fácil. Si estuvo oculto 21 siglos, no es porque nadie lo hubiese buscado y encontrado antes, sino porque su encubrimiento fue deliberado y cuidadoso y empleó técnicas esotéricas. Su localización actual exigiría el envío de un equipo de sacerdotes iniciados en la cábala acústica y numeral para leer y pronunciar correctamente las palabras que abrirán el cerrojo del secreto. Y ese equipo sí, que debería ir en el momento justo, contando con la máxima seguridad, porque de esa operación dependería el éxito o fracaso de una estrategia planificada sistemáticamente durante 600 años. El sínodo de Clermont del año 1095 es empleado por el Papa Golem Urbano II, reciente prior de Cluny, para llamar a la guerra contra los infieles y liberar a la Iglesia del Oriente. Esta guerra es, explicaba Urbano II, una peregrinación de caballeros armados. Habría indulgencias especiales para todos los que tomasen la cruz, y tan complacientes estarán los cielos con los cruzadas, que luego sobrevendrá un extraordinario periodo de paz de Dios. Pedro el Ermitaño, un predicador popular, reúne una multitud de 100.000 personas carentes de preparación militar y de medios, la que pronto será exterminada. En cambio, el ejército de caballeros francos, flamencos y normandos causa la admiración de los golem. Están alistados en él Godofredo de Bouillon, señor de la Lorena, con sus dos hermanos Balduino y Eustaquio, Roberto de Flandes, Roberto de Normandía, Raimundo de Tolosa, el señor Normando de Italia, Bohemundo de Tarento y Tancredo. A este ejército se le podía solicitar de entrada la conquista de Jerusalén. Tras múltiples dificultades propias de la guerra contra un enemigo valeroso y religiosamente fanatizado, agravadas por las traiciones de los bizantinos, los cruzados consiguen conquistar Jerusalén en 1099. 3 años después de la partida de Europa, se funda allí un reino cristiano del que Godofredo de Bouillon es el primer rey. Tras esa victoria, los golems solo emplearán 30 años en ubicar las tablas de la ley y transportarlas a Europa. A partir de entonces comenzará la revolución del Gáulico o Gótico. Aquella fase del plan se desarrolló con varios movimientos paralelos. Por un lado, había que preparar un lugar adecuado para recibir las tablas de la ley, descifrar su mensaje y encontrar el modo de aplicar el conocimiento de la serpiente a la construcción de templos. Por otra parte, se debía despachar cuanto antes hacia Jerusalén el equipo de iniciados golem que se encargaría de localizar el secreto. Y también habría que dar marcha de inmediato a la formación de la orden militar que sostendría la sinarquía financiera que prontamente se tendría que crear. Si tales movimientos culminaban en los objetivos propuestos por la Fraternidad Blanca, entonces no tardaría en sobrevivir el gobierno mundial del pueblo elegido y se cumplirá la voluntad del Dios Creador uno. El monje benedictino Roberto recibió en 1098 la orden de retirarse a las inmediaciones de Cléteaux. En el año 1100, apenas conocida la noticia de la toma de Jerusalén, el Papa Pascual II lo pone al frente de la abadía del Císter y le encomienda la reforma de la regla cluniacense sobre la base de la regula Monacorum de San Benito. Él y su sucesor Alberico introducen cambios sustanciales con respecto a Cluny. Los monjes vuelven al trabajo manual, se insiste con más rigor en el ascetismo y la soledad, es decir, en el secreto, y se cambia la indumentaria. En adelante los cistercienses no emplearán el hábito negro clásico de los cluniacenses y benedictinos, sino uno blanco, semejante a la antigua túnica de los golems de las galerías romanas,
y a los de los sacerdotes levitas que custodiaban en Israel el arca con las tablas de la ley. En 1112, la comunidad está lista para recibir al grupo de iniciados que le dará su definitiva conformación. Son 31, entre ellos San Bernardo con 5 de su familia, todos golem. Luego de 3 años de estudiar los detalles finos, San Bernardo se aboca a fundar en Claraval, región de la Champaña, feudo del conde Hugo, también de familia golem, un monasterio adecuado para conservar el secreto que llegaría de Oriente, una vez terminado, con el pretexto de efectuar traducciones de textos hebreos. Se convoca a los principales rabinos cabalistas de Europa para colaborar en la tarea de descifrar las tablas de la ley. Extraña comunidad la de Cister y Claraval, integrada por golem y judíos, mientras de Europa entera se proclama cristiana frente a los pueblos infieles de Oriente. A la muerte de San Bernardo existían 350 monasterios cistercienses y al final del siglo XIII llegaban a 700 en Europa. De este modo se llevó adelante el primer movimiento. En cuanto a Cluny, no hay que creer que la fundación del Cister y la expansión de la Orden del Temple le iban a restar algún poder. Prueba de ello es el enorme volumen de sus instalaciones alcanzado en el siglo XIII. Como ejemplo, valga recordar que en 1245, con motivo del Concilio General de Lyon reunido por los golem para excomulgar al emperador hiperborio Federico II, una numerosa comitiva acompañó al Papa en su visita a Cluny, donde fueron alojados cómodamente sin necesidad de que los monjes abandonasen sus celdas. Vale decir que poseía infraestructura como para alojar a un papa, un emperador y un rey de Francia, junto a todos los prelados y señores de sus cortejos. No crea que exagero, doctor Ciegnagel. Además del Papa Inocencio IV, estaban allí los 2 patriarcas de Antioquía y Constantinopla, 12 cardenales, 3 arzobispos, 15 obispos, el rey de Francia San Luis, su madre Blanca de Castilla, su hermano el duque de Artois y su hermana, el emperador de Constantinopla Balduino II, los hijos del rey de Aragón y Castilla, el duque de Borgoña, 6 condes y un elevado número de señores y caballeros. Su biblioteca contaba con 5.000 volúmenes copiados por los frailes, aparte de los cientos de manuscritos, rollos y libros de la antigüedad que eran piezas únicas en Europa. 18º día. En el año 1118, al fin los 9 golem hallaron la clave del templo de Salomón con la aprobación de la Fraternidad Blanca. Son 3 sacerdotes iniciados, encargados de localizar las tablas de la ley, y 6 caballeros de custodia. Uno de los iniciados es el conde Hugo de Champaña, en cuyas tierras se han instalado el Cister, quien es pariente del rey Balduino de Jerusalén y allana sin dificultad la ocupación del sitio solicitado. Es el emplazamiento tradicional del templo de Salomón. Su residencia por varios años en ese lugar les significaría el nombre de caballeros del temple que adoptaron después, aunque ellos preferían llamarse únicos guardianes del templo de Salomón. Finalmente, tras mucho buscar, meditar, reflexionar y comprender la naturaleza del secreto y contar también con la ayuda de los ángeles de la Fraternidad Blanca, los templarios estuvieron en condiciones de encontrar el arca, y cuando el secreto llegó a sus manos y se preparaban para escoltarla a Europa, se les unieron Vera y Birsa, los mismos inmortales que asesinaron a los brayas de la casa de Tarsis. Desde Chanchambala, la Fraternidad Blanca enviaba a Vera y Birsa para acompañar el transporte del arca hasta Claraval y asegurarse de que ésta llegase sin problemas. Una vez allí, intentarían apoderarse de la espada sabia y ajustar las cuentas pendientes con la casa de Tarsis. Suspenderé por un momento el relato de las consecuencias que esa nueva aparición en los inmortales tendrían para los señores de Tarsis. Lo más importante ahora es destacar que en el año 1128 el arca está instalada en Claraval en poder de los más altos dignatarios de la sinagoga y de la iglesia golem, en el corazón del colegio de los constructores de templos. De esta manera se desarrolló el segundo movimiento. El resultado triunfal de ambos movimientos motivó a los golems para activar o actuar de inmediato con el tercero. Se encuentran en la Champaña los 6 caballeros que han transportado el arca,
junto a Vera y Birsa, que aún permanecen en Claraval instruyendo al Colegio de Constructores y se conviene en constituirlos en orden de la caballería. Con ese secreto fin, San Bernardo convoca en 1128 un concilio en Troyes, en la región de Champaña, a la que asisten en su totalidad clérigos benedictinos y cistercienses, obispos, abades y priores de todos los monasterios de la orden, que vienen conscientes de la importancia del evento y desean observar de cerca a los terribles inmortales Vera y Birsa, que también estarán presentes. En el concilio de Troyes se aprueba la formación de la Orden del Temple y se encomienda a San Bernardo la redacción de su regla. Será esta una regla monástica, básicamente cisterciense, pero completada con normas y disposiciones que regulan la vida militar. Al frente de la orden estará un gran maestre, que dependerá solo del Papa. La misión de la orden consistirá en formar un ejército de caballeros para luchar en Oriente y en España contra los sarracenos en Occidente. La orden poseerá propiedades aptas para practicar la vida monástica y ofrecer instrucción militar. La Orden del Temple estará autorizada para recibir toda clase de donaciones, pero los caballeros deberán observar el voto de pobreza, etc. Durante el resto del siglo XII, la orden crece en todo sentido y se constituye en el siglo XIII en un verdadero poder económico y militar sujeto solo y hasta cierto punto a la autoridad de la Iglesia, puesto que el objetivo oculto de las cruzadas era conseguir el arca de la alianza de Jehová Satanás con el pueblo elegido, y tal objetivo ya se había logrado. Es evidente que el mantenimiento de la Guerra Santa no tenía otro fin más que fortalecer a la Orden del Temple y a la Iglesia. Las siguientes cruzadas, en efecto, permitían a los papas demostrar su poder sobre los reyes y nobles, y al Orden del Temple acrecentar sus riquezas. Así el papado alcanzaba su más alto grado de prestigio y podía convocar a los reyes de Francia, Inglaterra o Alemania para cruzarse por Cristo, nuestro Señor, y con suerte hasta lograba eliminar algún potencial enemigo de sus planes de hegemonía europea. Por ejemplo, como el emperador Federico Barbaroja, que jamás regresó de la Tercera Cruzada, y mientras continuaba la guerra y el ejército de Oriente se perfeccionaba profesionalmente y se tornaba indispensable en todas las operaciones. La orden iba construyendo una formidable infraestructura económica y financiera. Se decía que aquel poder servía para sostener la cruzada de los caballeros templarios, pero en realidad se estaba asistiendo a la fundación de la sinarquía financiera. La orden pronto desarrolló, sobre la base de sus incontables propiedades en Francia, España, Italia, Flandes, etc., una red bancaria que operaba con el novísimo sistema de las letras de cambio, inventado por los banqueros judíos de Venecia, y tenía su sede central en la Casa del Temple de París, verdadero banco provisto de tesoro y cámara de seguridad. Naturalmente, practicaban el préstamo a interés a nobles y reyes, cuyos pagarés y otros documentos avanzadísimos para la época se guardaban en las cajas fuertes de la orden. Entre otras responsabilidades, se les había confiado la administración de los fondos de la Iglesia y la recaudación de impuestos para la corona de Francia. Los templarios ocuparon en España varias plazas, entre las cuales se contaba la fortaleza de Monzón, la que luego de la muerte de Alfonso I, el batallador les fue otorgado en la propiedad. Desde allí luchaban contra el infiel según la regla de la orden. Aquella fortaleza se encontraba en Huesca, a orillas del río Cinca, entonces reino de Aragón, y hacia allí se dirigieron Vera y Birsa luego del concilio de Troyes, acompañados por un importante séquito de monjes cistercienses. Los inmortales iban a realizar un concilio secreto Golem, en el que dejarían establecidas las directivas para los próximos 100 años, fecha en la que regresarían a pedir cuentas sobre lo hecho. En ese concilio, aparte de los detalles del plan Golem que ya he descrito, los inmortales plantearon en nombre de la Fraternidad Blanca dos cuestiones que debían ser resueltas cuanto antes. Se trataba de dos sentencias de exterminio, una contra la casa de Tarsis, aún estaba pendiente desde antiguo, la otra contra los cátaros y albigenses del Languedoc aragonés. Era reciente y tenía que ejecutarse sin demora. Sobre la casa de Tarsis, los inmortales admitieron que se trataba de un caso difícil, pues no se podía concretar el exterminio sin haber hallado antes la piedra de Venus, que aquellos tenían oculta en una caverna secreta.
con el fin de conseguir la confesión de la clave para encontrar la entrada secreta. Vera y Birsa decidieron atacar esta vez a los miembros de la familia que habitaban la cercana ciudad de Zaragoza. Se trataba de 3 personas: el obispo de Zaragoza, Lupo de Tarsis, su hermana viuda, ya madura, que vivía junto a él en el obispado y se encargaba de los asuntos domésticos, Lamia de Tarsis, y el hijo de esta, un joven novicio de 15 años llamado Rabás. Los 3 fueron secuestrados y conducidos a Monzón, donde se le encerró en una mazmorra mientras se preparaban los instrumentos de tortura. Comenzaron por el anciano Lupo, al que atormentaron salvajemente sin conseguir que soltase una palabra sobre la caverna secreta. Finalmente, y aunque tenía la mayor de los huesos quebrados, Lupo de Tarsis expiró como el señor que era, riendo con sorna frente a la impotencia de sus asesinos. Con la mujer y su hijo, los goles emplearon otra táctica, considerando que estos ya estarían bastante atemorizados por los gritos del obispo. Prepararon un escenario conveniente para extorsionar al joven Rabás con la amenaza de someter a su madre al mismo tormento degradante que había cortado la vida de Lupo de Tarsis. Extendieron pues a Lamia sobre la mesa de tortura y comenzaron a estirar sus miembros, arrancándole aterradores gritos de dolor. En ese momento hicieron entrar a Rabás, quien venía con las manos atadas a la espalda y escoltado por los 2 golem cistercienses, el cual quedó helado de espanto al escuchar los lamentos de Lamia y descubrirla atada a la mesa mortal. Y al verlo paralizado de horror, una sonrisa triunfal se dibujó en el rostro de los golem, que ya contaban por anticipado con la confesión, pero con lo que no contaban tampoco entonces era con la locura mística de los señores de Tarsis, o la locura de los señores de Tarsis, que los había tomado impredecibles durante cientos de años de persecuciones y que se manifestaba como el valor absoluto de la sangre pura, un valor tan elevado que resultaba inconcebible cualquier debilidad frente al enemigo, sin que pudiese impedirlo. El joven Rabás, impulsado por una locura mística, dio 2 saltos y se situó junto a su madre, que la observaba con la mirada brillante, y entonces de una sola dentellada le destrozó la vena yugular izquierda, causándole una rápida muerte por desangración. Ahora los goles no reían cuando arrastraban enfurecidos a Rabás, y sin embargo alguien rió antes de morir, con el último aliento que se quebraba en un espasmo de agónica gracia. Lamia alcanzó a emitir una irónica carcajada, cuyos ecos permanecieron varios segundos reverberando en los meandros de aquella lobrea prisión. Y Rabás, que acababa de asesinarla y tenía el rostro cubierto de sangre, sonreía aliviado al comprobar que Lamia ya no existía. No, los golems ya no reían, más bien estaban pálidos de odio. Era evidente que la voluntad de Rabás no podía ser doblegada por ningún medio, pero no por eso dejarían de torturarlo hasta causarle la muerte. Lo haría aunque más no fuese para desahogar el rencor que experimentaban hacia los señores de Tarsis. Vera y Birsa nada lograron con aquella matanza y por eso dejaron a los cistercienses una misión específica para ser cumplida en los siguientes años por la orden del Temple. No importaba el costo, aun si ello implicaba comprometerse en lucha permanente contra el Taifa de Sevilla, pero se debía construir un castillo en Aracena, a pocos kilómetros de la villa de Turdes. El lugar exacto sería el conocido desde la antigüedad como Cueva de Odiel, hoy llamada Cueva de las Maravillas, cuyo nombre significaba evidentemente Cueva de Odín o de Wotan, pero que también era denominada Cueva Dédalo, por la deformación Cueva Dodal. Naturalmente, Dédalo, el constructor de laberintos, era otro de los nombres de Nabután. La entrada de la Cueva de Odiel se hallaba al ras del suelo, en la cumbre de una colina de Aracena. El plan consistía en edificar un castillo templario que ocultase la Cueva de Odiel. La entrada desde entonces solo sería accesible desde adentro del castillo. ¿Para qué querrían eso? Para llegar hasta la caverna secreta de los señores de Tarsis, porque según creían Vera y Birsa, desde la Cueva de Odiel sería posible aproximarse a la caverna secreta empleando ciertas técnicas que ellos pondrían en práctica a su regreso de Chang Shambhala. 19º día. Sintetizando, doctor Ciegnagel.
Se puede considerar que al llegar al siglo XIII los Golem habían realizado en un 90% los planes de la Fraternidad Blanca, la Orden Benedictina, Golem y sus derivaciones, Cluny, Cister y el Temple, estaban firmemente establecidos en Europa. El Colegio de Constructores de Templos había adquirido, con la posesión de las tablas de la ley, el más alto conocimiento. Los gremios y hermandades de masones, instruidos por los golems, estaban levantando centenares de templos, iglesias y catedrales góticas en todas las ciudades importantes de Europa y en ciertos lugares a los que se adjudicaba valor telúrico, y los pueblos, desde los siervos y villanos hasta los señores, nobles y reyes, vivían en una era de costumbres religiosas, sustentaban una cultura donde Dios y los sacerdotes de Dios intervenían activa y cotidianamente. Vale decir, los pueblos que ahora experimentaban la unidad religiosa estaban preparados para recibir la unidad económica y política de un gobierno mundial, la sinarquía del pueblo elegido. El poder económico de la Orden del Temple ya estaba consolidado y el ejército de la Iglesia que aseguraría la unidad política también. Como ve, doctor Ciegnagel, los planes de la Fraternidad Blanca estaban a punto de concretarse y sin embargo fracasaron. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los planes de la Fraternidad Blanca fracasaron fundamentalmente por causa de dos reyes, Federico II Hohenstaufen, emperador del Sacro Imperio Romano Germano, y Felipe IV el Hermoso, rey de Francia. Ambos reinaron en países distintos y en periodos históricos diferentes, y no se conocieron entre sí. Federico II en Sicilia, desde 1212 hasta 1250, y Felipe IV en Francia, desde 1285 hasta 1314. Sin embargo, un nexo oculto explica y justifica los actos altamente estratégicos desplegados por estos extraordinarios monarcas. Es la oposición de la sabiduría hiperbórea. Tenemos, pues, dos causas exotéricas del fracaso de los planes de enemigos, los reyes mencionados, y una causa esotérica, la oposición de la sabiduría hiperbórea, de la que aquellas no son más que efectos. Examinaré entonces un tanto superficialmente las dos primeras y me concentraré en detallar la segunda. Es conveniente que así lo haga para exponer el papel destacado que le cupo a la casa de Tarsis en tales hechos. Habrá que comenzar, desde luego, por describir las circunstancias que dieron lugar a la coronación de Federico II y los actos con que éste desestabilizó el poder del papado. Luego me detendré a mostrar las verdaderas causas de aquellos actos, esto es, la oposición de la sabiduría hiperbórea. Se verá así cómo los señores de Tarsis desarrollaron su estrategia y cómo fueron casi exterminados por los golems a mediados del siglo XIII. Finalmente llegaré a la gestión de Felipe IV, el rey que aplicó el golpe mortal a la sinarquía financiera de los templarios. A partir de allí, doctor Ciegnagel, todo estará dado para que la historia de la casa de Tarsis, que estoy narrando para usted, entre en su fase final. Con la elección del Papa Inocencio III en 1198, los golems juegan una de sus últimas y más importantes cartas. Aquel pontífice, en efecto, goza de un prestigio sin par entre la indócil nobleza germánica. Los reyes se someten a su arbitrio y su voluntad se impone sin resistencias en todos los ámbitos. Por lo demás, no se preocupa demasiado en disimular sus planes, pues proclama abiertamente la vigencia de la teoría de Gregorio VII sobre las dos espadas, de las cuales una, la temporal del emperador, debe estar sometida a la espiritual de la Iglesia. Pues bien, este Papa, que tiene en sus manos todos los triunfos de los Golem, es también el tutor y regente del joven príncipe Federico de Sicilia, principal heredero de los Hohenstaufen, austríacos y alemanes. Es en ese príncipe que los Golems y la Fraternidad Blanca han apoyado todo el peso de su estrategia. Federico, educado como monje cisterciense y caballero templario por los Golems de la corte normanda de su madre Constanza de Sicilia, debería empuñar con vigor nunca visto desde los tiempos de Carlomagno la espada temporal de los reyes y someterla a la espada espiritual de la Iglesia. Entonces la espada espiritual, que es la cruz de Jesús Cristo y el plano del templo, sería asiento del trono del mundo, un sitial para el Mesías del Dios creador o sus representantes. Pero he aquí que Federico se rebela tempranamente contra ese plan.
Federico II es coronado rey alemán en 1212 con el auspicio del Inocencio III y la aprobación manifiesta de Felipe II Augusto, rey de Francia. En principio hizo lo que se esperaba el rey y ya en 1213, contando solo 18 años de edad, promulgó la bula de oro a favor de la Iglesia, en la que confirmaba la totalidad de sus posesiones territoriales, inclusive las que aquella se había apropiado indebidamente luego de la muerte de Enrique IV. Aceptaba asimismo renunciar tanto él como cualquier otro rey alemán futuro a la elección de obispos y abades. Es evidente, pues, la predisposición inicial del joven rey para cumplir con los planes de la iglesia Golem. Sin embargo, muy pronto esa actitud comenzó a cambiar hasta tornarnos totalmente hostil hacia sus antiguos protectores. Las causas fueron dos: la reacción positiva de la herencia de su sangre pura gracias a la proximidad histórica del Grial, concepto que ya explicaré, y la influencia de ciertos iniciados hiperbóreos que el mismo Federico II hizo venir hasta su corte de Palermo desde lejanos países de Asia y cuya historia no me podré detener a relatar en esta carta. Lo importante fue que el emperador comenzó a rechazar la idea Golem, que estaba siendo ampliamente publicitada por la red benedictina, de que el mundo debía ser regido por un Mesías teocrático, un sacerdote puesto por el Dios creador sobre los reyes de la tierra. Contrariamente, afirmaba Federico II, el mundo esperaba un Mesías imperial, un rey de la sangre pura que impusiese su poder por el unánime reconocimiento de los señores de la tierra, un rey que sería el primero del espíritu y que fundaría una aristocracia de la sangre pura en la que solo tendrían cabida los más valientes, los más nobles, los más duros, los que no se doblegaban frente al culto o a las potencias de la materia. Federico II, naturalmente, se sentía llamado para ocupar ese lugar. La doctrina que Federico II expresaba con tanta claridad era la síntesis de una idea que se venía desarrollando entre los miembros de su estirpe desde el emperador Enrique I, el pajarero. En principio, tal idea consistía en la intuición de que el poder real se legitimaba solo por una aristocracia del espíritu, la cual estaba ligada a la sangre, a la herencia de la sangre. Luego fue evidente, y así comenzó a afirmarse, que si el rey era legítimo, su poder no podía ser afectado por fuerzas de otro orden que no fuesen espirituales. La soberanía era espiritual y por lo tanto divina. Solo a Dios correspondía intervenir con justicia por sobre la voluntad del rey. Ese concepto se oponía esencialmente a la sustentado por los Golem, en el sentido de que el Papa representaba a Dios sobre la tierra y por lo tanto a él correspondía sujetar la voluntad de los reyes. Ya el Papa Gelasio I, 492 y 496, había declarado que existían dos poderes independientes, la iglesia espiritual y el estado temporal, contra la peligrosa idea que se desarrollaba en la estirpe de los otones y salios. San Bernardo formaliza la tesis gelasiana en la teoría de las dos espadas. Según San Bernardo, el poder espiritual y el poder temporal son análogos a dos espadas. Mas, como el poder espiritual procede de Dios, la espada temporal debe someterse a la espada espiritual. Ergo, el representante de Dios en la tierra, el Papa, al empuñar la espada espiritual, debe imponer su voluntad a los reyes, meros representantes del estado temporal y solo portadores de la espada temporal. Pese al empeño puesto por la iglesia e imponer el engaño, la idea va madurando y comienzan a producirse choques entre los reyes más espirituales y los representantes de las potencias de la materia. La querella de las investiduras, protagonizada por el emperador Enrique IV, antepasado de Federico II, y el Papa Golem Gregorio VII, señala la fase culminante de la reacción satánica. En el año 1077, el emperador Enrique IV es obligado a humillarse frente al Papa en Canossa para obtener el levantamiento de su previa excomunión. De no acceder a esa súplica, Enrique IV hubiese sido despojado de su investidura imperial y aún de la soberanía sobre sus señoríos hereditarios por la simple voluntad espiritual del Papa. Naturalmente, una idea que brota de la sangre y se toma más clara y más fuerte tras cada generación no puede ser reprimida con penitencias y humillaciones. Será Federico I Barbarroja, el abuelo de Federico II, quien se opondrá con más vigor a la tiranía papal y demostrará que la existencia de la aristocracia del espíritu era más que una idea.
Para entonces, la idea ya ha tomado cuerpo y cuenta con partidarios dispuestos a defenderla con su vida. Son los llamados gibelinos, nombre derivado del castillo de Waiblingen, donde naciera Federico I. La reacción de la iglesia contra Federico I polariza a la familia de su madre Judith, descendiente de Welf o Welfo IV, duque de Baviera, acérrima partidaria del Papa, de donde viene el nombre de Güelfos, dados a sus seguidores, así pese al lavado de cerebro y adoctrinamiento clerical y que fue sometido Federico II durante los años que permaneció bajo la tutela del feroz Inocencio III, nada pudo evitar que la voz de su sangre pura le revelase la verdad del espíritu increado, que su herencia divina lo transformase en la expresión viva de la aristocracia del espíritu, en el emperador universal. Antes de partir a Palestina en 1227, Federico II se había convertido en hombre de piedra, en pontífice hiperbóreo, y había recordado el pacto de sangre de los atlantes blancos y decidió luchar con todas sus fuerzas para revertir el orden de la sociedad europea, que estaba basada en la unidad del culto, es decir, en el pacto cultural, en favor del pacto de sangre. La solución escogida por Federico II consistía en minar la unidad imperial de entonces, cuyas monarquías estaban totalmente condicionadas por la Iglesia, concediendo el mayor poder posible a los señores territoriales. Ellos serían, desde luego, los que reconocerían con su sangre pura al verdadero líder espiritual del Occidente, el que vendría a instaurar el imperio universal del espíritu. En cambio, la Iglesia Golem, frente al creciente poder de los príncipes, solo verían desintegrarse la unidad política que tan necesaria era para sus planes de dominación mundial, una unidad política que había edificado sobre el cimiento de incontables crímenes perpetrados durante siglos de intrigas y engaños, que había proyectado en el secreto de los monasterios benedictinos y cistercienses, que había impuesto en las mentes crédulas y temerosas de los nobles mediante la amenaza de la pérdida del cielo, la excomunión, el chantaje del terror y toda suerte de recursos indignos. Esa unidad política controlada discretamente por la Iglesia, que ahora disponía de una poderosa banca y de una orden militar, resultaría finalmente desestabilizada por Federico II en 1220, cuando aún obedecía el plan de los Golem. Federico II concedió a los príncipes eclesiásticos los derechos de reglamentar el tráfico comercial en sus territorios y decidir sobre su fortificación. Empero, en 1232 confirió estos mismos derechos a los señores territoriales, además de autorizar la jurisdicción completa de sus países. En la práctica, esto significaba que asuntos tales como la moneda, el mercado, la justicia, la policía y las fortificaciones quedaban para siempre sujetos a la potestad de los señores territoriales, no teniendo ya el rey ni el papa poder ejecutivo alguno en sus respectivos países. Después de la muerte de Federico II en 1250, jamás conseguiría la Iglesia Golem otra oportunidad semejante para cumplir con los planes de la fraternidad blanca. En Alemania sobrevendrá el interregno, durante el cual los señores territoriales se harán cada vez más poderosos e independientes, y en Francia gobernará Felipe IV el Hermoso, quien concluiría la obra de Federico II procediendo a aniquilar la orden del Temple y desmantelar la infraestructura de la sinarquía financiera. Como segunda causa del fracaso del plan Golem, causa principal, causa esotérica, he mencionado la oposición de la sabiduría hiperbórea. Con tal denominación me refiero lógicamente a la oposición consciente que ciertos sectores llevaron adelante contra las intrigas secretas de los Golem y sus organizaciones cistercienses y templarias. Estos sectores, que comprendían la sabiduría hiperbórea, contribuyeron de manera significativa a determinar el fracaso de los Golem. Eran varios grupos, pero entre los principales cabe citar a los bogomilios en Italia, a los cátaros de Francia y a los señores de Tarsis de España. Los señores de Tarsis se habían hecho fuertes en España, tanto en la región musulmana como en la cristiana. En Turdes conservaban su obispado y la propiedad de la villa, donde una parte de la familia permanecía todo el año. En Córdoba y en Toledo vivían siempre los clérigos que se dedicaban a la enseñanza, y en Cataluña y Aragón, e inclusive en varios países europeos, habitaban los que eran teólogos y doctores, y recibían la invitación de algún señor para oficiar de consejeros e instruir a las familias reales. Pero allí donde estuviesen, los señores de Tarsis jamás olvidaban su destino,
y todos los esfuerzos estaban puestos en obedecer aquellos dos principios jurados por los hombres de piedra: preservar la espada sabia y cumplir la misión familiar. Su prioridad era, pues, sobrevivir, pero sobrevivir como estirpe, lo que obligaba a mantenerse permanentemente informados sobre la estrategia enemiga, puesto que uno de los objetivos estratégicos declarados por el enemigo exigía justamente el exterminio de la casa de Tarsis. En el siglo XIII, los señores de Tarsis tenían perfectamente en claro los planes de la Fraternidad Blanca y sabían cuán cerca estaban los goles de hacerlos realidad. Para oponerse a esos planes, sin arriesgar la seguridad de la estirpe, los señores de Tarsis comprendieron que necesitaban operar protegidos por una orden de la Iglesia, una orden que desde luego no estuviese controlada por los golems ni se rigiese por la regla benedictina. Por supuesto, no existía una orden semejante. El honor de fundarla y salvar por su intermedio a la parte más sana del cristianismo le correspondería a Santo Domingo. Pero como podemos ver, cada uno de vosotros pues es necesario seguir investigando por todas estas maravillas que están disponibles para cada uno de vosotros. Que tengan un hermoso día. Bye bye.